Brothers y brothercitas, el FBI acaba de confirmar que las elecciones del 2020 fueron totalmente robadas, brothers. Y no me vayan a salir con que ya lo sabíamos, porque obviamente ya lo sabíamos, pero lo pensábamos y lo sospechábamos desde un principio, como el Chavo del Ocho, pero no estaba confirmado, brothers. Y es lo que acaba de hacer el FBI, porque esto ahora va a lograr y va a hacer que Trump haga un chorro de cambios en esto de las votaciones. Y justamente vamos a hablar de esto aquí en La Fregadera. Suscríbanse, compartan, comenten y hay que seguir despertando zombies, brothers. Chequen lo que pasó aquí. En X todo el mundo está hablando de esto. El FBI confirma que la forma de contar las irregularidades de contar votos en Georgia en el 2020. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un raid del FBI? O sea, llegaron y agarraron así de improviso, agarraron un chorro de boletas de votaciones, valga la redundancia de boletas para votar. El FBI llegó y se llevó un chorro de cajas y evidencia para estudiarlas y confirmar si es cierto que había fraude en Georgia, porque en Georgia supuestamente, brother, es uno de los fraudes más grandes en las elecciones del 2020, y si le hubiera dado el triunfo a Trump en Georgia, se hubiera llevado las elecciones, pero en Georgia justamente no se lo dieron. Aquí está esta foto, ahorita vamos a ir a leer lo que dice este reportaje, pero también por acá está diciendo de un affidavit que acaba de salir. Un board member de las elecciones en Georgia vio que habían imágenes del 2020 donde fueron modificados los votos en enero del 24. Entonces, si le hacemos clic aquí, brothers, por acá abajo dice, ella observó por lo menos que un file fue modificada la fecha en el 11-24 junto con otros que fueron hechos antes del 11-24, brothers. O sea, está hablando de files que pues eran de la elección del 2020, estuvieron cambiándole información a estos files. Ahora vamos a leer lo que dice acá. El FBI confirma que las irregularidades en los votos del 2020 fueron ciertas. Dice, el mes pasado los agentes del FBI ejecutaron un search warrant, o sea que fueron a hacer el raid porque tenían una orden de un juez en Union City, Georgia, haciendo una escalación super cañona en el condado de Fulton, brothers, que fue el que pues tuvo que organizar y contar las elecciones del 2020. El FBI ahora reporta que hubo irregularidades así del tamaño de la patada durante las elecciones del 2020 y ahora está investigando todos los errores que hubo en Georgia. Brothers, aquí en Georgia se habla de que pues los que fueron culpables de hacer todo el rollo del chanchullo utilizaron dos direcciones en Georgia para de ahí mandar boletas de votación a las urnas. Y eso es completamente ilegal porque mandaron más de 9,000 votos de una misma dirección y más de no sé cuántos miles de votos de otra dirección. Y es lo que están chequeando todos los agentes del FBI y se dieron cuenta que eso era totalmente cierto. Miren, aquí está. El estado de Georgia utilizó dos direcciones para mandar más de 9,000 votos, brothers. Y pues eso es totalmente ilegal. Ahora, a este video le damos el clic y nos vamos a ir para acá porque tienen que ver, les voy a ir traduciendo conforme va pasando el video porque no me dio tiempo de traducir. Esto es información que quiero sacarla más rápido para que la vean lo antes posible. Chequen esto, brothers. Majority of the people we serve don't have an address. Dice que la mayoría de la gente a la que le dieron boletas para votar no tenía dirección. O sea, ¿quién no tiene dirección? O sea, que la mayoría de la gente a la que le dieron boletas de votaciones no tenían dirección. O sea, So we allow them to use our address. les permitieron utilizar esa dirección. Pero entre esta y la otra fueron más de 9,000 votos que salieron de estas dos direcciones, lo cual es completamente ilegal. Ahorita van a They ver. register to vote and to get Georgia State ID. Y dice, o sea, que para registrarse para votar y para poder obtener un ID del estado de Georgia.
Eso es completamente, o sea, fraude, pero a lo más cañón. Y aquí dice, la ley de Georgia requiere que una persona para votar, pues viva allí en Georgia. El código 21216 dice que darle una registración para votar o utilizar una dirección falsa o mentir es totalmente ilegal en Georgia, brothers, y les pueden dar hasta 10 años de cárcel. Y pues esta gente, las 9,000 boletas que salieron de estas dos direcciones, obviamente están mintiendo, están saliendo de unas direcciones que no eran de ellos, y eso es mentir. A esos les tienen que dar cárcel. Chequen qué más pasa. Because you have to have proof of residence. And so, although we're not a shelter, Dice, les permitimos registrarse en esta dirección porque pues tienes que tener una dirección para poder votar. Y aunque no somos un albergue, les permitieron votar. we do allow them to use 201 Washington Street. So I can't even begin to tell you how many people have that address on their ID. Y es por eso que mucha gente en Georgia tiene esa dirección, porque les permitieron usar la misma dirección y es completamente ilegal. Lo vimos en el código de leyes en Georgia. And we've never run into any problem with that until this election. O sea que aquí dice, y nunca habíamos tenido ningún problema hasta esta elección. O sea que esto de dar estas direcciones, estas dos direcciones, como albergues, sin ser albergues, lo han venido haciendo desde elecciones pasadas y justamente hasta esta elección es cuando están teniendo problemas. Ahora, Trump, brothers, salió a hablar en el programa de Dan Bongino. No se acuerden que Dan Bongino, pues es el que estaba en el FBI, que se acuerdan que renunció y pues ahora está haciendo su podcast otra vez. Y Trump le llamó a Dan Bongino. Aquí está lo que puso Dan Bongino en su cuenta de Twitter, de X. Y Dan Bongino, de hecho, tuvo a Trump aquí en su programa. Sort of nationalize the voting. And we have states that are so crooked, and they're counting votes. We have states that I won that show I didn't win. Now you're going to see something in Georgia where they were able to get, with a court order, the ballots. You're going to see some interesting things come in. Ahí estaba anunciando Trump que iban a empezar a salir cosas interesantes en Georgia porque él sabe que él ganó la elección. Y lo que dijo ahí es muy importante, brothers. Trump quiere federalizar las elecciones. Lo que esto significa, y que sería excelente en mi forma de ver, para que evitar tranzas, es que en vez de que cada estado se encargue de contar las boletas de su estado, debería de ser federalizado. O sea, una entidad por parte del gobierno federal debe de contar las boletas de todo el país. No nada más el estado de California, las de California y Georgia, porque así nos hemos dado cuenta que hay un fraude hijo de la chintola. But, you know, like the 2020 election, I won that election by so much. Everybody does it. They put a woman in jail, Colorado, put a woman in jail, a wonderful woman, 72 years old, had cancer, because she was a voting inspector. She was in charge of a voting area, and she saw boxes of votes come in. So she went over to check it, and they put her in jail for voter manipulation, and she's still in jail. And they better let her out fast. And they're suffering a big price, Colorado. They have this woman in jail who's 71 years old and probably has cancer. She's sick. And they put her in because she challenged somebody that was dumping ballots into a box, okay? And they didn't put them in jail. This was during Biden's term. The worst president in history. And we had some bad ones. I mean, look, Barack Hussein Obama, I call him the Great Divider. Right. People couldn't stand him. You mentioned his name, they go crazy. They start booing the hell out of him. We had some really bad ones. I mean, Jimmy Carter wasn't exactly the greatest. Y aquí está saliendo el tema Trump, pero brothers, aquí fue cuando dijo que este tema de las elecciones, o sea, debe de hacerse federal y que sí hubo fraude, especialmente en Georgia, y todos los papeles que les enseñé lo comprueban. ¿Ustedes qué creen? ¿Que debería de hacerlo federal o que debería de quedarse en estatal, elecciones estatales o federales? ¿Quién debe de encargarse de todo esto? Lo que sí es que pues ahora, ya que se dieron cuenta que hubo tranza, que hubo fraude con las elecciones del 2020 y todo lo que hicieron, pues tienen que pagar y tienen que empezar a ir gente a la cárcel, así como metieron a esta viejita a la cárcel por defender que no hicieran fraude en las votaciones en Colorado.
Tiene que haber gente que se vaya a la cárcel por haber hecho el fraude en Colorado, en Georgia, en California, en todos lados donde se sucedió. Díganme qué piensan en los comentarios, por favor, chavitos. Yo aquí los leo, está cañón. Suscríbanse para que el canal se expanda, compartan para despertar zombies y no se les olvide que los amo.